Siempre a los jóvenes los ponen para que sean el dulopío de la campaña electoral en pleno verano, para que repartan los afiches o que simplemente estén al momento de un proceso de donde esté el meeting. No involucrarlos en lo que son los planes de gobierno, en la construcción de lo que es el tema de las fórmulas de las listas para cada zona en donde se van a postular. Eso es lo que finalmente hacen que muy pocos jóvenes se involucren partidariamente, ¿no? La participación que antes tenías presencial netamente en sus comunidades es muy distinta a la de ahora. Antes tú te organizabas a nivel de barrio, a nivel de tu comunidad y te movilizabas, hacías alguna incidencia y si había alguna opción de poder postular a algún cargo, se impulsaba ese proceso. Pero ahora, como también todo es la virtualidad, ha generado otras dinámicas de ejercer la participación de incidencia política, es donde ahora tú ves que un joven que está en San Juan del Lurigancho puede también participar a la vez con un joven que está en Cusco, en Loreto. Entonces eso también han cambiado las formas y las dinámicas de entender qué es hacer política. La participación política de los jóvenes es importantísima, no solamente en procesos electorales, sino también en la vida política del país. Y este sector de la población es fundamental también porque tienen mucho que decir. Y para escuchar, para analizar todas las aristas alrededor de la participación política de los jóvenes en el país, nos encontramos con Mauricio Paguara, quien es presidente de la organización juvenil Juventud, Política y Desarrollo. Mauricio, bienvenido a Habla OMPE. Muchísimas gracias, Will, y muy contento de estar aquí en tu espacio. Hablando de participación política de los jóvenes en el Perú, según datos de OMPE, el 20% más o menos de la población es que participa permanentemente en las últimas elecciones. En las dos últimas elecciones ha sido el 20% Correcto. De la juventud en el país. ¿Por qué tan poco, Mauricio? Creo que el último proceso electoral, que además marcó en el proceso de la pandemia, marca un hito en donde también entendamos que las dinámicas en donde los jóvenes participaban a nivel de hacer política, no necesariamente partidaria, pero hacer política, era totalmente distinta. Post pandemia los ritmos han cambiado y los procesos también donde se involucran en sus espacios comunitarios, a nivel local, en sus universidades o a nivel de sus grupos juveniles propiamente, tienen otras dinámicas que además lo ha acelerado parte de lo que es las redes sociales. Entonces, entender que la participación política no solamente se centra en el tema de tener algo partidario, sino también de involucrarse en acciones concretas a nivel social, local, creo que es un incentivo en donde podríamos comenzar a ver que haya mayor énfasis en donde se pueda involucrar en este próximo proceso electoral. Sin embargo, también queremos resaltar que este panorama es también entendiendo cuáles han sido las dinámicas de adolescentes, que de alguna otra manera marcan un antes y un después. Y además entendiendo que los incentivos, no necesariamente de los partidos políticos, han sido los más adecuados en los últimos años, ¿no? Siempre con brechas en donde siempre a los jóvenes los ponen para que sean el dulopío de la campaña electoral en pleno verano, para que repartan los afiches o que simplemente estén al momento de un proceso de donde esté el meeting. No involucrarlos en lo que son los planes de gobierno, en la construcción de lo que es el tema de las fórmulas de las listas para cada zona en donde se van a postular. Eso es lo que finalmente hacen que muy pocos jóvenes se involucren partidariamente, ¿no? Has hablado de la política, has hablado que las organizaciones políticas también no les dan esos espacios. ¿Qué otros obstáculos más ves que enfrentan los jóvenes para poder participar? ¿No hay espacios más entre las organizaciones políticas, digamos, de base, en el barrio? ¿No hay esos espacios ya? Aquí quizás también hay que entender que las dinámicas, y siempre voy a enfatizar quizás las dinámicas porque a nivel de adolescencia y juventud, en esta brecha que hemos tenido durante la pandemia, son totalmente distintas. Porque la participación que antes tenías presencial netamente en sus comunidades es muy distinta a la de ahora. Antes tú te organizabas a nivel de barrio, a nivel de tu comunidad y te movilizabas, hacías alguna incidencia y si había alguna opción de poder postular a algún cargo, se impulsaba ese proceso. Pero ahora, como también todo es la virtualidad, ha generado otras dinámicas de ejercer la participación de incidencia política, es donde ahora tú ves que un joven que está en San Juan del Lurigancho puede también participar a la vez con un joven que está en Cusco, en Loreto. Entonces eso también han cambiado las formas y las dinámicas de entender qué es hacer política, ¿no? Porque a veces siempre lo centramos a política, es ir a votar o simplemente estar como candidato, cuando las formas de participación política es sumamente más amplia que solamente eso. Y estas nuevas dinámicas de las que hablas, por ejemplo, la digitalización, ¿no?, de los jóvenes ahora, que tienen además otras formas de comunicarse y de expresarse, no están siendo realmente comprendidas. Entonces, por ejemplo,
por las organizaciones políticas, ¿consideras tú? Totalmente, totalmente. Lo vemos con los partidos políticos que si bien ahora, para este proceso próximo del 2026, vemos una gran cantidad, siguen con las mismas brechas o con las mismas dificultades en el tema de, por ejemplo, una comunicación política efectiva, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los liderazgos? ¿Qué propuestas se están proponiendo a nivel de su plan de gobierno? ¿No? O cómo, en este caso, plantean, por ejemplo, convocar a más jóvenes a su propuesta política. O sea, lo que vemos en la actualidad son solamente más de las dinámicas que ya se han puesto a nivel de lo que es, a nivel de las estrategias comunicacionales, pero también es en donde la mayoría de jóvenes, la rapidez de la comunicación. Exacto. Y el tema de poder tener a la mano la data, dónde me involucra, cómo participo, es donde quieren también tener eso a la mano, ¿no? Entonces eso es básico. ¿Ese será el espacio de decisión para la población joven en las próximas elecciones, tú consideras? Sin duda alguna, entendiendo que es la primera vez que van a votar más de 2,5 millones de jóvenes, entendiendo a su vez que además van a haber quizás una cédula de votación con Cámara de Senadores y Diputados para elegir, y entendiendo que va a ser un año intensamente electoral, creo que eso también puede tener como sus riesgos y retos, pero también como las oportunidades para entender que esta es una gran oportunidad para que los jóvenes en su diversidad a nivel de las comunidades, desde afrodescendientes, LGTBI, el tema de las que están en las comunidades indígenas, nativas, puedan tener una mayor forma de expresión, pero también es que puedan ser parte del proceso, ¿no? Pero entendiendo que no solamente sea el tema del momento de la elección, claro, sino también en momento que se involucren a largo plazo, entendiendo que son procesos que no son de corto plazo. Claro, claro. Dentro de lo que estamos conversando ya, estos nuevos espacios, la forma como ven los jóvenes a la política, cómo se involucran, la digitalización, no escapa pues de esa percepción que hay con respecto a la política en el país, que es muy corrupta. Así es. ¿No? ¿Cómo crees tú que podemos reconstruir la confianza, o los jóvenes podríamos reconstruir la confianza para ellos en esta vida política? Entiéndase la vida política, como bien lo venimos conversando, no solamente en la parte partidaria, ¿no?, sino también en hacer vida política. Yo creo que este es un primer llamado para que la actual clase política que está en nuestro país deje el camino abierto para las nuevas generaciones y sean ellos quienes tomen las decisiones y el liderazgo natural dentro de los partidos políticos, porque es finalmente el que repitamos siempre los mismos rostros, en donde están siempre los mismos tomadores de decisiones en ese espacio y no dan paso a nuevos jóvenes en esta participación como tal a nivel partidaria, hace que simplemente se dañe el tema de la democracia como tal en nuestro país. Pero incluso viendo la decepción que hay con los liderazgos que hay y también la falta de mea culpa incluso de los actuales líderes de cada uno de los procesos políticos que hemos visto en cada etapa, en cada momento, hace que finalmente rompamos lo que es la participación constante, porque la decepción es clara. Después del proceso de la pandemia, que tuvimos este espacio de poder cómo involucrarnos, hay un hilo muy sensible, que es el tema del trabajo ciudadano. Y ese tema del involucramiento finalmente roza con el tema de tener personas que vas a creer en su palabra, en la buena fe, en la buena actitud que tengas en esos sentidos. Y si la clase política no atiende eso, simplemente estamos yendo a una situación en donde lamentablemente el Perú puede ser, lamentablemente, digamos, caldo de cultivo para situaciones violentas. Y creo que eso ya lo hemos visto con discursos que no necesariamente son saludables para el país. Debemos evitar total confrontación, debería ser el debate de las ideas siempre y, claro, nosotros acompañar, por supuesto, los procesos. Estamos hablando también de estas nuevas formas de ver la política, esas nuevas formas de participación, las barreras que han habido con la pandemia, con la digitalización y todo. ¿Cómo consideras tú que influye la calidad de la educación cívica que reciben los jóvenes en su curso estudiantil para poder afrontar también ya adecuadamente una vida política? Es fundamental el tema de tener un tema de educación cívica como tal en los procesos dentro de la escuela, incluso en la adolescencia, porque te permite justamente conectar a lo que es finalmente cuando cumples 18 años y ejercer todos tus derechos cívicos como ciudadano. Sin embargo, parte de lo que yo también quizás puedo contar de nuestra experiencia que tuvimos entre el 2010 y el 2020 es poder entender que estos procesos que, por ejemplo, en nuestra generación del 2010 tuvimos el acompañamiento del Estado, la sociedad civil, las empresas y la cooperación, de tener espacio de participación constante dentro y fuera de la escuela, es lo que nos permitió seguir involucrados en estas dinámicas de participación política ciudadana. Sin embargo, lo que sí hemos visto en este tiempo, entre el 2016 en adelante, es ver cómo continúa esto fuera de la escuela. Porque claro, es perfecto cuando se continúa dentro de un proceso dentro de la secundaria, la escuela, pero sale de la escuela y ¿a dónde voy? ¿Qué continúa? ¿A dónde puedo seguir ejerciendo mi derecho ciudadano? ¿Dónde hay más
para seguir involucrando. Ahí. Y es creo que cosas que pasan y ya hemos un poco levantando data de esos últimos años también, antes de la pandemia, es ver que muchas de los jóvenes que fuimos parte de esa generación han continuado con su liderazgo, pero a veces no con el liderazgo adecuado o saludable para la construcción democrática de nuestro país, ¿no? Entonces es necesario que esto sea un sistema en donde te permita el ejercicio de la ciudadanía plena, no solamente dentro de la escuela, sino fuera de la escuela, en los espacios en donde la familia también se involucre, en donde el tema de los jóvenes y adolescentes tengan la continuidad, pero sobre todo que las universidades, hacer un llamado aquí también a las universidades, puedan abrir sus puertas para el debate. Creo que eso también lo hemos perdido de cierta manera y se ha enfatizado solamente en el tema de la educación como tal, dentro de escuchar, pero no debatir. Y las aulas universitarias son un buen espacio para poder debatir ideas y construirlas en propuestas más adelante. Todos lo sabemos, importante, pero se ha perdido esa idea últimamente, sobre todo por las redes sociales, de las que vamos a volver a hablar en un ratito. Pero yo quería preguntarte, que lo digas desde tu punto de vista, ¿por qué es importante debatir? Porque de alguna otra manera esto nos ayuda a entender y saber, comprender cuáles son las ideas de la otra persona. Porque lo que hemos perdido, si bien es el tema de debatir, pero hay un proceso anterior, que es el tema de escuchar y dialogar. Cuando uno escucha y dialoga, te permite construir ideas y debatir justamente sobre ellas. Y entender que la persona que está al frente tuyo no es un enemigo, sino más bien es alguien que puede estar con ideas contrarias, pero te permite construir el tema de que, ok, no vamos a caminar juntos en este momento, pero podemos tener puntos en común y desde avanzar. ahí comenzar a construir, que es un poco lo que se necesita mucho ahora. Debatamos, conversemos, la idea siempre es seguir conversando, ¿no? Tal cual. Habíamos hablado previamente de redes sociales, pero yo quiero volver a insistir porque me parece que es un espacio muy trascendente para toda la población, en especial para los que los manejan permanentemente como forma de comunicación. Además, ¿no? Hay además, vemos ahora series y películas acerca de cómo se comunican los jóvenes y nos sorprende a unos que somos padres de repente y no entendemos muy bien del todo, y es importante entenderlo. ¿De qué forma crees que las redes sociales aquí en el país puedan fomentar la participación directamente política de los jóvenes? Creo que tenemos un reto pendiente para el 2026. El avance de la tecnología, no solamente del uso de las redes sociales, ha involucrado que vayamos migrando de plataformas, porque quizás por el 2011 teníamos lo que es Facebook, ¿no? El 2016 estuvo el Instagram, el Twitter, ahora el 2021 estuvo más que todas las plataformas ya de Instagram con TikTok, y veamos ahora que la nueva tecnología quizás que ingresa a este ecosistema es la inteligencia artificial. Así es. Entonces, ver que todo esto ya es un tema de información que vuela en tiempo récord, quizás tenemos tres aristas que sí a nosotros desde los espacios organizados juveniles sí nos preocupa. Primero es el tema de no caer en las fake news, porque creo que esto va a ser una de las tareas pendientes que vamos a tener que trabajar urgentemente dentro de todo el proceso electoral. Porque cualquiera que haga contracampaña en el sentido electoral puede utilizarlo y manipularlo a su manera, que no es lamentablemente la más adecuada. O sea, no debería utilizarse eso para finalmente generar noticias, o en este caso, cosas que dañen finalmente a un proceso democrático, ¿no? Lo segundo es el tema de saber manejar bien las redes sociales, y esto incluye muchas veces el tema de la ética, el tema de debatir incluso dentro de las redes sociales, ¿no? Quizás cada una de las plataformas puede entender sus dinámicas. Quizás Twitter es mucho más intenso, ¿no? Instagram es mucho más de imágenes y todo lo demás, pero incluso ahora el TikTok, ahora los videos es mucho más rápido para poder comunicar, va a ser, creo, ahí un factor clave en donde cada uno... Y el alcance además es... tenga mayor llegada, ¿no? Y ahí quiero hacer un hincapié porque además siempre miramos, claro, el auge de las redes sociales, pero es cómo esto puede hacer un efecto también negativo hacia las nuevas generaciones que están entrando en este proceso electoral. Porque si de por sí ya no tienen dentro de sus espacios a nivel de la secundaria un espacio seguro para debatir sus ideas o ejercer y aprender sus derechos ciudadanos, cuando salgan de ellas, su principal plataforma de información va a ser un TikTok, va a ser un Instagram, va a ser un Twitter, y no necesariamente va a ser lo más bueno, digamos, para la elección y generar el criterio mínimo para que tenga eso como tal, ¿no? Y como bien decías, no son plataformas donde muy fácilmente se propaga desinformación. Nosotros en la OMP estamos comprometidos y luchando permanentemente para combatir la desinformación. Un poco para ir terminando la conversación, que está muy interesante, Mauricio, cuéntanos de qué forma los jóvenes pueden, a través de redes sociales, también comprarse ese compromiso contra la desinformación y la fake news.
Aquí tenemos también la perspectiva en que podemos, cada joven desde su red social, ser un vocero para poder promover el tema de una educación electoral, digamos, hacia el proceso que se nos viene en el 2026. Conversábamos la semana antepasada, por ejemplo, con jóvenes afrodescendientes y veíamos como una oportunidad para parte de sus acciones a nivel en tema de la defensa de los derechos de la comunidad, en este caso afrodescendiente, ver el tema de las regiones y cómo se veían ellos, y es, por ejemplo, empezando desde el censo que tenemos este año. Este censo es una gran oportunidad para poder entender la dinámica que nos va a servir para el 2026, no solamente esperar o a postular o ser parte dentro del eje, dentro del momento electoral, sino ser parte, por ejemplo, miembro de mesa. Creo que eso también es una oportunidad y un ejercicio mínimo que nos puede ayudar a impulsar y ser voceros de las prácticas que se puedan tener dentro de las regiones, ¿no? Yo creo que en Lima, si bien se puede dar por el tema de las oportunidades que es a nivel de las redes sociales, pero en regiones tiene que ser mucho más intensivo y lo mejor que funciona en esto es entre pares. Exacto. Y a nivel juvenil esto fluye mucho más rápido para poder generar la confianza para que un proceso electoral también sea exitoso. El próximo año, que será un súper año electoral, va a ser de retos y yo estoy seguro que ese 20% de participación va a ser mucho mayor. Así es. Hoy ha sido un gusto tenerte aquí, Mauricio, de verdad, y conversar de este tema. Espero que no sea la última vez. Vamos a volver a conversar seguramente. Gracias. Sí, gracias. Y a ustedes también por estar en sintonía, por compartir y por seguir preguntando sobre este espacio. Nos vemos el próximo episodio. Chao.